Impecable presenta Medicina en Impecable Radio. Siempre como cada martes orientamos nuestro contenido, ¿verdad?, a un galeno que es parte importante del equipo Impecable. Y en el día de hoy tenemos el privilegio de recibir en cabina al doctor José Alberto Torres Hernández, alergólogo de los del distrito, como dirían. Un fuerte aplauso para él. Hola, hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente por compartir con ustedes, Manuel, todo el público Radio Escucha tan tradicional que siempre está aquí al pie del cañón. Como sí, se dice, como debe ser. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por siempre decir sí a nuestro llamado, porque cada vez que se acerca esta temporada, tema noviembre, diciembre, a las personas le da una especie de inquietud por el tema de las alergias. Así es. Cuando no es por un tema del vamos a decirlo así, del medio ambiente, sí, lo es por la comida. Exactamente. Y en ese sentido queremos compartir con la audiencia alergias alimentarias en Navidad, doctor. Hay gente, y de hecho mi esposa esta mañana cuando se enteró que usted venía me dijo, pregúntale por qué toda la vida yo he comido marisco y de repente con 40 años ya me da alergia. Así es. Mira, las enfermedades alérgicas pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Okay. Uno nace con una condición predeterminada, una condición genética, sí, mayormente heredada de los padres, de uno o ambos padres. Okay. ¿Y qué ocurre? Que eso nosotros como alergólogos, como especialistas, no podemos predecir en qué momento tú vas a desarrollar la enfermedad. Tú vienes como con ese código de barras, sí, para que la gente me entienda. Cada individuo viene con ese código de barras donde vienen ahí todas las enfermedades que tú vas a padecer a lo largo de tu vida. Si vas a ser hipertenso, si vas a ser diabético, si vas a tener el colesterol alto, etcétera, etcétera. Y ahí también viene codificada dentro de tu genética, sí, pues las enfermedades alérgicas, sobre todo si viene esa expresión heredada de tus padres. Okay. Entonces hay algunos pacientes, algunas personas que expresan las enfermedades alérgicas a temprana edad. Por eso tú ves niños, o sea, en el primer año de vida, lactantes, que pueden empezar a tener alergia a la leche de vaca, lo que sea al huevo, al gluten, a los frutos secos, a todas las proteínas que te van introduciendo a lo largo de tu vida en los primeros años de vida, ¿verdad? Pero, así como ocurre en los primeros años de vida, también, como le ha pasado a tu esposa, tú te puedes pasar la vida entera comiendo y tolerando un determinado alimento, en este caso una proteína, como los mariscos, los crustáceos, que son proteínas muy, muy alergénicas. Yeah. Y lo que quiere decir esto, que son muy agresivas cuando se pone en contacto con el sistema inmunológico. Entonces, esto ocurre por digamos, para que la gente me entienda, un debilitamiento de la respuesta inmunológica, de tu respuesta de defensas contra esa proteína, que es una proteína inocua, o sea, inofensiva, sí, pero que tu sistema inmunológico en un momento determinado X de la vida ha decidido rechazarla. Okay. O sea, tú te has pasado 30, 40, 50 años de tu vida comiendo mariscos, y en un momento determinado es como si tu organismo se viniera envenenando poco a poco desde entonces. Yeah. Y llega el momento que tu sistema inmunológico te dice, mira, para, y empieza a rechazar. Y esos síntomas que tú empiezas a presentar, como la picazón en el cuerpo, el enrojecimiento, la aparición de ronchas, la hinchazón de los labios, la lengua, el paladar, dificultad respiratoria en ocasiones cuando son reacciones graves, muy frecuentes en reacciones alérgicas por mariscos, lo que te está diciendo a ti es una señal inequívoca de que ese alimento tú no lo puedes comer. Yeah. Porque te pones malo. Claro. Entonces, fíjate tú qué inteligente es el cuerpo que te avisa diciéndote, oye, no me des esto. Yeah. No me des esto porque lo rechazo. Mira cómo me pongo. ¿Podría suceder, doctor, de que, ok, tengo 40 años comiendo marisco, no me pasó nada, pero en la cena de hoy sí me da un hinchazón? ¿Eso quiere decir que de ahora en adelante siempre me va a dar ese hinchazón? De hecho, muchas alergias alimentarias, sobre todo anafilaxias, que son reacciones alérgicas graves, potencialmente mortales, pacientes debutan con una alergia alimentaria mediante una anafilaxia. O sea que muchas veces no es que tú debutas con una reacción leve, sino que hay pacientes que pueden lamentablemente debutar con una reacción grave, como tú dices, en una boda, en una fiesta, ahora en Navidad, con todos los encuentros que tenemos con los amigos, con los compañeros del trabajo, la familia, etcétera, etcétera, donde uno da rienda suelta, claro, a comer de todo, a todo lo que te brinden, a todo lo que te regalen, a todos los encuentros donde te inviten, tú vas a probar de todo, que ahí es donde está el peligro. Entonces, tú puedes desarrollar una alergia grave, ¿me entiendes? Y en el caso de los mariscos, particularmente en nuestro país, en nuestro medio, países tropicales, se ve mucho esa alergia porque
Aquí nosotros, digamos, una gran parte de la población mayoritariamente es alérgica a los ácaros del polvo. Sí. ¿Qué pasa? Los ácaros del polvo son unas arañitas microscópicas que tienen una similitud con los mariscos crustáceos. Primero porque son invertebrados, son artrópodos, así como son los arácnidos, los insectos, los crustáceos. Entonces, los ácaros y los mariscos comparten proteínas que son similares, proteínas que se llaman tropomiosinas, que están en los invertebrados, pero también en los vertebrados. Nosotros tenemos tropomiosinas que están en las fibras nuestras musculares. Lo que pasa es que obviamente uno no se come en los seres humanos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tú te sensibilizas vía nasal, vía aérea, a las proteínas de los ácaros. Tú desarrollas rinitis alérgica, asma alérgico de temprana edad. Y con el tiempo, esas mismas proteínas que tienen los ácaros, la tienen los mariscos. Y un mal día, tú te comes un cangrejo, un camarón, una jaiba, una langosta. Y empiezas a desarrollar esos síntomas que van desde simplemente picor en los labios, en el paladar, hasta ronchas por todo el cuerpo, hinchazón de ojos, de la lengua, del paladar y dificultad respiratoria con una crisis de broncoespasmo, o sea, una crisis asmática o como la gente vulgarmente conoce, apretarse del pecho. Y eso son reacciones alérgicas graves que te pueden llevar incluso a tener un colapso cardiovascular, o sea, lo que es una anafilaxia, un shock anafiláctico y morirte en poco tiempo si no se actúa rápidamente. Discúlpame, Isdeni. Sí. ¿Podría suceder, doctor, que eso que nunca me dio alergia y hoy sí me dio alergia, ya en otra próxima vuelva a no darme alergia? No, lamentablemente con los alimentos se cumple una regla muy clara que una vez tú desarrollas una alergia a un alimento, en este caso a los mariscos crustáceos, esas son alergias de por vida. O sea que mejor lo paralizo y se acabó. Tanto así que las personas alérgicas a crustáceos, ya incluso hasta el olor que les llegue a la nariz o a los ojos, que estén en algún restaurante o en algún sitio en la playa, que estén haciendo marisco y les llegue el vapor, el olor de la cocción, le llegue a la nariz y a los ojos, le puede provocar una reacción a distancia. O sea que ni siquiera tienen que probarlo, no, simplemente el olor. Porque esas proteínas se volatilizan en la cocción del marisco. Sí. Es más peligroso el marisco cocido que crudo. Y eso igualmente ocurre con otros alimentos. Por ejemplo, las legumbres, o sea, lo que son garbanzos, lentejas, guandules, habichuelas, también a través de los vapores, las personas que son alérgicas a esos alimentos también pueden desarrollar síntomas sin haberlos comido los alimentos. Excelente. Pero no quiero decir con esto que todos los alimentos produzcan alergias permanentes. Por ejemplo, se da el caso, la situación en los niños que desarrollan alergia a las proteínas de la leche de vaca y al huevo. Son alergias temporales, son transitorias. Durante los primeros 2 o 3 años el niño puede desarrollar alergia, pero su sistema inmunológico a medida que va madurando va creando una tolerancia natural a esas proteínas y ya mayoritariamente los niños a los 4 o 5 años ya han superado esa alergia y ya pueden ingerir el alimento. Pero para ello tiene que pasar por la consulta de un alergólogo que le haga la supervisión adecuada con las pruebas tanto en la piel como en sangre, llegado el momento de que esos resultados ya sean negativos y que podamos comprobar mediante una prueba de provocación en un medio hospitalario de que ese alimento en cuestión, sea la leche, el huevo, el paciente ya lo tolere, para entonces tú darle luz verde a la madre, al padre, de que el niño puede ingerir alimentos sin ningún tipo de riesgo en su domicilio o en cualquier lugar. Excelente. Adelante, Isdeni. Doctor, fíjese, si nos encontramos en alguna cena o en algún evento y vemos a una persona o nosotros mismos sentimos alguna alergia, siempre hay personas que dicen, tómate un antialérgico y ya. ¿Hasta qué punto eso es contraproducente? Que cuando yo sé que de verdad debo ir a un médico o me debo tomar la pastilla, el antialérgico Mira, yo siempre le digo a los pacientes, porque las reacciones alérgicas son impredecibles. Okay. Entonces tú no sabes qué alcance puede tener la reacción, si simplemente se va a comportar como una reacción leve y con tomarte un antihistamínico oral, con eso se te va a controlar. O podrías tener reacción grave. O sea, si eres una persona que incluso has tenido reacciones en otras ocasiones, que el patrón hayas tenido 8 o 9 reacciones anteriormente leves, eso no quiere decir que tú vas a tener siempre reacciones leves. ¿Me entiendes? Todo depende del alimento. Hay algunos alimentos, por ejemplo, las frutas, que sus proteínas son menos agresivas que, por ejemplo, la de los mariscos, o la de los pescados,
o la de los frutos secos. Por ejemplo, los frutos secos, que es otro alimento que se consume en mucha cantidad ahora en esta época del año, exacto, por la cantidad de dulces, de ponches, turrones, bizcochos, etcétera, etcétera, que se consumen en esta época del año. Tú sabes que muchos de esos llevan nueces, almendras, avellanas, nueces de macadamia, la semilla de cajuil, anacardo, etcétera, etcétera. Todas esas semillas, todos esos frutos secos tienen unas proteínas también muy agresivas que resisten el calor de la cocción, resisten la acidez del pH gástrico, o sea, de los jugos gástricos, y esas proteínas incluso también pueden llegar a tu vía aérea, a la vía nasal y a los ojos a través de la volatilización en el ambiente, ¿me entiendes? De hecho, mira, te cuento esto como anécdota. En Estados Unidos es el país, digamos, mayor consumidor de cacahuete, o sea, de maní, a nivel mundial. Allí todo le echan maní, a todo. Sí. Entonces, es el país donde mayor índice de alergia al maní hay en el mundo entero y donde mayor prevalencia de anafilaxia y muertes de anafilaxia por alergia al maní, sobre todo en niños y en adultos jóvenes y adolescentes, hay en el mundo entero. De hecho, es tan grave esta situación que ya hace años todas las compañías aéreas decidieron sacar los frutos secos, las bolsitas de maní que se repartían en los aviones como picadera. Porque resultaba ser que repartían los manís y a lo mejor un paciente venía al lado de una persona que estaba consumiendo ahí su bolsita de maní tranquilamente, inocentemente, y el simplemente hecho de abrir la bolsita de maní, esas proteínas salían en el ambiente. El paciente, el viajero que iba acompañándote al lado, podía tener una reacción alérgica grave. Sí, sin consumirlo, simplemente estando al lado tuyo, el olor del alimento ya le provocaba la reacción. Y eso ocurrió en muchas ocasiones y por eso se decidieron sacar los maní de los aviones. Igualmente, en muchos sitios hay frutos secos que se eliminaron. Y todo esto trajo como consecuencia también una regulación a nivel internacional de los alimentos en los restaurantes, en los establecimientos de expendio de comidas. Ustedes lo saben, aquí gracias a Dios ya, si se fijan en muchos sitios, ya te lo advierten en las cartas, en los menús de los alimentos que tú pruebas, que tú vas a comer, te pone que si es picante, que si tiene lactosa, que si tiene, y te lo dicen, tiene frutos secos, tiene proteína, tiene marisco, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien, porque eso debería regularse en nuestro país, pero en todos los lugares, en todos los recintos. Debería ser una política pública extensible a todos los recintos donde se expende comida. De igual manera, los alimentos que se producen en el país tienen que estar reglamentados en el etiquetado lo que contienen. Claro. Porque muchas veces pueden contener alérgenos ocultos, frutos secos, soya, maíz, etcétera, etcétera, que el paciente inocentemente consume un alimento creyendo que es un alimento que lo puede consumir y resulta que hace una reacción alérgica, y cuando uno ve el etiquetado, uno se da cuenta de que eso no solamente contenía a lo mejor cacao, sino, te pongo el ejemplo, un chocolate. Cuando tú coges la barrita del chocolate, tú ves que tiene soya, maíz, almendras, nueces, etcétera, etcétera. Y es terrible, porque es que tú dices, pero ven acá, este paciente se pudo haber muerto perfectamente. Claro. Usted sabe, doctor, que hay un elemento que yo lo considero nuevo, porque yo nunca me he cuidado en el tema de alimentación. Yo como lo que me brinden y gracias a Dios, como yo soy delgado, yo no engordo. Sin embargo, hay un elemento que se llama el gluten, que todo el mundo ha puesto ese elemento como que es el enemigo número uno. Exacto. Mira, ¿sabes lo que pasa? El gluten, pues tradicionalmente ha sido una proteína que desde la época bíblica se consumía. Sí. Date cuenta, tú te pones a leer los libros, la Biblia y todos los libros de la época, el pan ha sido uno de los alimentos por excelencia del origen del hombre, prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa? Que desde hace unas décadas para acá, el trigo a nivel mundial, la industria alimentaria ha modificado genéticamente el trigo. Quizá para que se produzca en menor tiempo, la cosecha sea en menor tiempo, se produzca más trigo, etcétera, etcétera. Pero eso ha conllevado al mismo tiempo, eso es un arma de doble filo, porque ha conllevado de que al modificar genéticamente el trigo como tal, ha hecho un daño terrible a las proteínas, en este caso el gluten, que es la proteína principal del trigo, haciéndola más, digamos, más
Nociva para la salud. Más nociva por el hecho de que es menos digerible. Entonces, por eso es que tú ves que hay personas, bueno, ya no solamente las personas que son celíacas como tal, que son las personas que tienen la enfermedad celíaca o intolerancia al gluten es una enfermedad que existe también hace muchísimos años, sobre todo en los países de Medio Oriente, que es donde inicialmente se desarrolló esta enfermedad, por una ausencia de unas enzimas capaces de digerir el gluten. El gluten. ¿Entiendes? Okay. Así como la leche, la lactosa, es por falta de unas enzimas para digerirla, pues en la enfermedad celíaca hay unas enzimas que no se producen y hay unos anticuerpos que las destruyen, unos autoanticuerpos. Por eso es una enfermedad autoinmune, donde tu sistema inmunológico responde de forma agresiva contra sí mismo. Entonces, esos son los pacientes que tienen enfermedad celíaca, pero de quizá 10, 15, 20 años para acá, el gluten que consumen las personas que no son celíacas, el resto de los mortales, todos nosotros, estamos presentando, las personas están viendo que cuando comen pan, pasta, galletas, etcétera, etcétera, todo lo que está elaborado con gluten, empiezan a presentar distensión, o sea, hinchazón del abdomen, una mala digestión, gases, dolor abdominal. Esos son los síntomas. Sí, esos son los síntomas que la gente presenta. Y entonces, pues obviamente habla de una mala digestión y es precisamente porque ese trigo está modificado genéticamente. Y todo es, bueno, producto de la industria alimentaria. Pero eso que usted señala, doctor, ese tema de hinchazón del vientre y ese tipo de cosas. Son síntomas muy similares a la enfermedad celíaca. Vamos, se comporta como si fuera una enfermedad celíaca. Pero son síntomas que no revelan una alergia grave. No, en este caso no es una alergia. En este caso es un problema de digestibilidad. O sea, de que tú no digieres bien esa proteína que está modificada genéticamente y en vez de ser una proteína de un tamaño minúsculo, ahora es una proteína de mayor tamaño. Ya entiendo. Y entonces obviamente tu sistema digestivo, tu intestino no está preparado, habilitado para digerir esa proteína de mayor tamaño. ¿Cómo yo le puedo orientar a nuestra audiencia para que inmediatamente coma algo de todo lo que le están regalando en esta Navidad? ¿Qué síntoma debe de inmediatamente presentar una alerta de que, espérate, picor en la boca, enrojecimiento de la cara? ¿Qué le podemos decir? Mira, si te dio esto, páralo, no siga consumiendo. Mira, enlazando lo que tu comentario Isdeni hace un momentito, en esta época del año donde hay una mayor, digamos, contacto con alérgenos ocultos y con todo tipo de alérgenos, por lo que hemos dicho, porque en Navidad uno tiene muchos encuentros familiares, amistades, compañeros de trabajo, entonces hay un alto riesgo de que tú puedas tener una reacción. Entonces mi recomendación número 1 a todos los pacientes que ya tienen una alergia diagnosticada, lo primero es que pregunten cuando vayan a ingerir un alimento, ¿qué contiene esto? Exacto. Si tienen la duda, mejor no lo ingieran. Exacto. Y en el caso de que hayan ingerido un alimento y empiezan a notar cualquier cosa, siempre que lleven consigo su antihistamínico, en combinación con un esteroide, mucho mejor, porque es más potente. Y recomendación, no esperen a ponerse graves. Si ustedes ven que los síntomas no mejoran en 15, 20 minutos, acudan a un centro hospitalario lo antes posible, una emergencia lo antes posible. Digan que usted es alérgico a tal o cual cosa, que usted se comió X cosa en una fiesta que estaba y que tiene los síntomas para que le presten atención médica urgente. ¿Y si no ha sido diagnosticado nunca con ninguna alergia? Ahí está el problema, que muchos pacientes, vuelvo a repetir, debutan en un tipo de actividad así con una alergia alimentaria. Bueno, pero tú sabes que siempre en todo este tipo de eventos siempre aparece alguien que tiene en la cartera un antialérgico. Así como aparece un acetaminofén, una aspirina, pues siempre alguien aparece un antialérgico. Y si no, pues imagínate, tú lo que tienes que hacer es acudir a emergencia lo antes posible. ¿Existe esa previsión, doctor? Lo que le voy a decir puede sonar loco, pero como usted es el doctor, se lo voy a decir al aire porque yo no le escondo a mis oyentes. ¿Existe qué usted opina de esto? Yo tengo un amigo que él se lleva un antialérgico siempre en su cartera. Y cuando él llega a un sitio que él sabe que él va a comer de todo, él a cuarta de chuleta tiene su antialérgico y él dice, yo me meto mi antialérgico y le doy para allá. ¿Eso es prudente? No, eso es totalmente una imprudencia, pero número 1, eso es como jugar la ruleta rusa. Ya. Dios mío. Qué bueno que lo aclara. Totalmente. O sea, los pacientes alérgicos no pueden jugar con ese tipo de situación. Porque vuelvo a repetir, las reacciones alérgicas son impredecibles. Yo te hago la analogía, como se lo hago a los pacientes.
Mira, por ejemplo, esta situación que ha habido ahora hace 15, 20 días, el famoso río Fula, ahí en Bonao. Sí. Un río tranquilo, manso, donde la gente acostumbraba a ir a compartir en familia. Un río que el agua te da habitualmente por las rodillas o menos de ahí. Pero si un mal día hay una crecida de un río, el río se lleva todo, crece y el río busca su cauce. Claro. Y se lleva todo el que está en el medio. Claro. Y lamentablemente pagan muchas personas por cometer esa imprudencia. Sí. Porque tú estás desafiando la naturaleza. Entonces, te hago la misma comparación. Tú estás desafiando la naturaleza sabiendo que si tú eres alérgico a un alimento, tú no puedes jugar. No, que yo me tomo el antialérgico antes. No. Porque es que tú no sabes cómo puede responder tu organismo. Yeah. Tu sistema inmunológico, la respuesta es una respuesta inflamatoria exagerada. Yeah. Lo que está aconteciendo en tu sistema inmunológico. Y eso, una vez inicia esa reacción inflamatoria, no la puedes parar muchas veces con simplemente tomarte una cetiricina, por mencionar un antihistamínico. Exacto. O sea, hay muchos pacientes que terminan medicándose con adrenalina. Yeah. Lo ideal, el ambiente ideal sería que todos los pacientes alérgicos conocidos anduviesen con un dispositivo autoinyectable de adrenalina. Yeah. Lamentablemente aquí en el país no lo tenemos a la venta. Muchos pacientes lo que hacen es los piden fuera o se lo traen familiares que viven en Estados Unidos, en Europa, y tienen ellos el dispositivo y nosotros les enseñamos en la consulta a utilizarlo cuando sea necesario, cuando hay una situación de emergencia. Ya está dicho que usted tiene que esperar vuelvo la reacción. A insistir, Exacto. Eso que dices tú, que comenta un amigo tuyo, sí. Eso es jugarte la vida. Yeah. Eso es un alto riesgo, es una conducta demasiado arriesgada, que yo invito a la población a que no imiten ese tipo de conducta, porque realmente un mal día pues te puede tocar. Claro. Un mal día te puede tocar. Claro. Y entonces te la jugaste. Claro. Eso es así. Bueno, pues ya ustedes saben, amigos oyentes, de verdad, maravillosas informaciones. ¿Dónde lo puede encontrar nuestra audiencia, doctor José Alberto Torres Hernández, para que pueda compartir con usted, ir a su práctica médica? Bien, pues yo estoy en los consultorios número 2 de la Clínica Corazones Unidos, sí. Al 683-6185. Sí. Y también estamos en HS Medical Center, aquí muy cerquita, detrás de este supermercado, Superfresh. Sí. Al 809-549-3032. Excelente. Mucha gente me pregunta que si tomamos seguros. Si tomamos algunos seguros, pero para eso tienen que llamar a mi secretaria para que le dé toda esa información. Repito, sí. Corazones Unidos, 809-683-6185. Y en HS Medical Center, 809-549-3932. Cualquier cosa en redes sociales, @doc.josetorres, ¿cierto? Allí a la orden, para contestar cualquier inquietud que tengan los pacientes, las personas interesadas. Ahí están, amigos oyentes. Hasta aquí, Medicina en Impecable Radio.